Desde hace meses, mis días se habían vuelto monótonos, atrapada en una rutina que apenas lograba sorprenderme. Mi esposo estaba siempre ocupado con su trabajo, y nuestra casa, aunque hermosa, me parecía demasiado grande y vacía. Fue en uno de esos días tranquilos cuando noté a Manuel, el jardinero, trabajando cerca de la terraza. Era joven, con una mirada tranquila y unos brazos fuertes que me recordaron que aún podía sentirme viva. Al principio, apenas cruzábamos miradas o algunas palabras de cortesía, pero un día, mientras regaba unas plantas cercanas, lo observé más detenidamente. Había algo en su forma de moverse, en cómo se inclinaba para trabajar, que me resultaba fascinante. No sabía qué me pasaba, pero sentía algo que no había sentido en años, una especie de curiosidad que rápidamente se transformó en deseo. Suscríbete si te está gustando mi historia con Manuel y activa la campanita de notificaciones para no perderte historias como esta. Pasaron varios días y noté que Manuel también empezaba a mirarme. Sus ojos se encontraban con los míos cada vez más a menudo, y una conexión silenciosa se iba tejiendo entre nosotros. Fue cuando él me sonrió en uno de esos intercambios que supe que no era solo mi imaginación. Con el corazón latiendo rápido, me armé de valor y me acerqué a él mientras trabajaba en el seto junto a la terraza. Me obligué a mantener la calma y lo saludé con una sonrisa. «Hola, Manuel, ¿siempre estás aquí temprano? ¿No te cansas?», pregunté, intentando sonar casual. Él levantó la mirada, sorprendido, pero respondió con una sonrisa tranquila. «Me gusta mi trabajo, señora. Cuidar las plantas y ver cómo crecen me da paz». Aquella respuesta me encantó. Había algo en su sencillez, en su amor por lo que hacía, que me atrapaba. Nos quedamos en silencio por un momento, solo mirándonos, y sentí una chispa en el aire, algo que nunca había sentido en mucho tiempo. No pude evitar reírme un poco para disimular el nerviosismo. «No tienes que llamarme señora. Llámame Carla, por favor», dije, y su rostro se iluminó con una sonrisa que me hizo sentirme joven y viva. A partir de ese día, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes. Cada conversación, cada intercambio de miradas, era una especie de juego peligroso, pero imposible de evitar. Entre broma y broma, él se atrevió a contarme sobre su vida, sus sueños y sus metas, y me di cuenta de que sentía por él algo más que simple atracción. Decidí que debía poner un límite, aunque cada parte de mí anhelaba acercarme aún más a él. Cada vez que nos cruzábamos en el jardín, sentía un magnetismo entre nosotros, una conexión que era cada vez más difícil de ignorar. Sin embargo, intentaba recordarme a mí misma que era una mujer casada, que debía cuidar de mi matrimonio y respetar mi compromiso. Pero entonces, un día, Manuel me tomó por sorpresa. «Carla», me dijo con un tono que parecía más decidido que nunca, «¿te gustaría ir a tomar un café lejos de aquí?». La propuesta me hizo temblar. Él me miraba con esa intensidad que siempre lograba desarmarme, como si realmente quisiera conocerme más allá de lo que le permitía el papel de jardinero en mi vida. Podía sentir el deseo en su voz, la invitación a escapar de nuestra rutina y sumergirnos en un lugar donde no tuviéramos que fingir ser solo conocidos. Titubeé, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. Ir a tomar un café con él implicaba cruzar una línea, llevar nuestra relación más allá de lo permitido. Pero en ese momento, mi corazón latía tan rápido que me costaba pensar con claridad. Finalmente, acepté la invitación de Manuel, intentando convencerme de que era solo un café, una pequeña escapada que no tenía por qué significar más de lo que parecía. Al día siguiente, me recogió en su camioneta y salimos de la ciudad hacia un café pequeño y acogedor, alejado del bullicio.
donde nadie nos reconocería. El ambiente era perfecto y la conversación fluyó con una facilidad que no esperaba. Hablamos de nuestras vidas, de nuestros sueños, de los detalles pequeños y las grandes pasiones que habíamos dejado de lado. Me sorprendió descubrir lo mucho que teníamos en común. Me hacía reír, me escuchaba con atención y me miraba como hacía mucho tiempo que nadie lo hacía, como si de verdad me viera. Después de un par de horas, noté que el café estaba casi vacío y que la luz afuera comenzaba a teñirse de tonos cálidos. Me sentía libre, ligera, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros. Él extendió su mano y la mía encontró la suya sin pensar. Fue un contacto simple, pero en ese gesto silencioso sentí una conexión poderosa, como si nuestras almas se entendieran sin necesidad de palabras. «Gracias por estar aquí, Carla», dijo en un susurro, sus ojos brillando con una sinceridad que me desarmó por completo. Nos quedamos mirándonos y de repente el peso de lo prohibido se desvaneció, dejando solo el deseo de disfrutar de ese instante que compartíamos. Nos miramos un momento más y sin decir nada, Manuel tomó su abrigo, me ofreció su mano y salimos del café, dejando atrás el ruido del mundo exterior. Nos subimos a su camioneta y mientras conducía me perdí en el paisaje que se volvía cada vez más solitario, más íntimo. A medida que avanzábamos, el silencio entre nosotros se llenaba de una expectativa silenciosa, de un deseo que ya no podíamos ignorar. Llegamos a una cabaña pequeña y acogedora en el bosque, una de esas que se alquilan para escapadas de fin de semana. Manuel me abrió la puerta y al entrar, el olor a madera, el calor del lugar y la tranquilidad del ambiente nos envolvieron como una invitación a dejarnos llevar. Apenas cerró la puerta, me miró y sin pensarlo se acercó lentamente, como si esperara mi permiso. Nuestros labios se encontraron en un beso lleno de pasión contenida y toda la tensión que habíamos acumulado se liberó en ese momento. Me abrazó con fuerza y sentí cómo su calidez se transmitía a cada rincón de mi ser. En sus brazos olvidé todo lo demás, como si fuera la única realidad que importaba. Nos dejamos llevar, sin miedos ni remordimientos, disfrutando de ese instante que era solo nuestro. Esa tarde, en esa cabaña apartada, Manuel y yo creamos un recuerdo que sabíamos que no desaparecería jamás, un momento que nos pertenecería siempre, sin importar lo que sucediera después. Después de aquella tarde en la cabaña, nada volvió a ser igual. Cada vez que regresaba a casa, cada mirada que compartía con Manuel, al día siguiente parecía cargar el peso de nuestros secretos. No podía dejar de revivir cada detalle, la calidez de su abrazo, la forma en que me hizo sentir única y viva. A medida que los días pasaban, buscábamos excusas para vernos en cualquier rincón de la casa o en el jardín, aunque solo fuera un instante, una sonrisa robada o una mirada furtiva. El riesgo hacía que cada encuentro fuera aún más intenso, como si la posibilidad de ser descubiertos solo alimentara las llamas de nuestra conexión. Era una sensación embriagadora, pero también comenzaba a inquietarme. Un día, mientras mi esposo estaba fuera, aproveché para invitar a Manuel a tomar un café en la cocina, un lugar que normalmente reservaba solo para mi familia. Verlo ahí, en un espacio tan cotidiano, hizo que algo en mi interior se removiera. Le serví una taza y nos sentamos en la mesa en un silencio cargado de emociones. «Carla», dijo, mirándome con una mezcla de ternura y seriedad, «esto que estamos viviendo, sé que es complicado. No quiero hacerte daño ni interferir en tu vida, pero no puedo evitar sentir lo que siento». Lo miré, tratando de ocultar el temblor en mis manos. «Manuel, esto que tenemos me hace feliz,
pero no sé hasta dónde podamos llevarlo sin que se complique aún más. En ese instante, las palabras parecían perder su significado, la tensión en el aire se intensificó y todo lo que había intentado contener se desbordó en un torrente de emociones. Sin pensarlo, me acerqué a él y antes de que pudiera decir más, lo besé, una mezcla de desesperación y deseo que había estado reprimida por demasiado tiempo. Manuel respondió al instante, sus manos encontrando mi cintura mientras nos fundíamos en ese abrazo, como si nada más importara. Era como si el mundo exterior se desvaneciera, dejando solo el calor de nuestros cuerpos y el ritmo acelerado de nuestros corazones. El beso se profundizó y sentí cómo la pasión que habíamos acumulado durante semanas explotaba en ese pequeño rincón de mi hogar. En un impulso lo llevé hacia el sofá, donde nos dejamos caer juntos, entre risas nerviosas y susurros. Cada año, cada mirada, cada toque era un descubrimiento, una celebración de la conexión que habíamos creado. Manuel me hizo sentir deseada, viva, como si el tiempo no importara y estuviéramos solos en nuestro pequeño universo. Mientras nos perdíamos en ese momento, supe que había cruzado un umbral del que no podía regresar. No sabía lo que el futuro nos depararía, pero en ese instante, todo lo que quería era quedarme allí, con él, viviendo la pasión que habíamos encontrado juntos. Era un amor prohibido, pero también era el más real que había sentido en años, y no estaba dispuesta a dejarlo ir. Y así, con el corazón acelerado y una sonrisa en el rostro, decidí que vivir el momento era lo único que importaba. ¿Te ha gustado mi historia con Manuel? Te veo en el próximo vídeo.